La presidenta Michelle Bachelet no descartó acogerse a la medida constitucional de usar el 2% del presupuesto para obtener recursos y enfrentar así la emergencia después de los incendios forestales. Queremos conversar sobre este tema. Vamos a tomar contacto con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ministro, gracias por su tiempo a esta hora con CNN Chile. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Matilde? Buenas tardes. Ministro, ¿de qué depende que efectivamente se use este 2% del presupuesto o que se use dinero que se pueda reasignar? A ver, una posibilidad de expandir el gasto más allá del presupuesto es ciertamente el llamar al 2% constitucional. Pero tenemos que recordar que en realidad, por ejemplo, el año 2009, para la crisis global, que se aumentó el gasto significativamente, no se usó ningún aparato especial, sino que simplemente la flexibilidad presupuestaria. Para el 27F también no se llamó al 2%. Entonces, es una posibilidad, pero también tenemos otras. Lo importante es tener claridad que tenemos fondos, tenemos el fondo, el FES, nuestros fondos soberanos, tenemos además un precio del cobre algo mejor, tenemos saldos de caja que podemos usar y por lo tanto recursos tenemos para usarlos bien en la reconstrucción. Ahora en la emergencia de corto plazo el Ministerio del Interior dispone de dinero para poder hacer frente a esto. Todos los años nos han pasado calamidades y por lo tanto el tema de recursos no debería ser central. Lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en apagar el fuego. Para eso está el gobierno desplegado en terreno, están varios ministros y la segunda etapa es normalización. Y en eso ya estamos trabajando en la sexta región. Yo mañana parto hoy día en realidad a la séptima región a ver algunos productores específicos para entender mejor la problemática. El gobierno está desplegado haciendo esto y yo diría que la parte de cómo se va a financiar esto es secundario porque tenemos los recursos para hacerlo. Eso sin duda, ministro, es una tranquilidad. Ahora pensando en el marco global, ¿cómo puede afectar esta catástrofe en lo que son las cifras macroeconómicas en general? Porque estábamos viendo que el año 2016 terminó con un crecimiento que es un poco más bajo al esperado. ¿Cómo puede afectar esto en las cifras grandes, ministro? Bueno, esto es una mala noticia en el sentido de que es otro shock que recibe la economía y nos va a dejar un poco menos bien de lo que habríamos tenido sin esta catástrofe. Hay cierta actividad adicional que se provoca por la reconstrucción, pero la verdad es que acá lo más profundo, lo más complejo es que se perdieron muchos bosques. Hay actividades específicas que tenemos que ayudar a que se pongan de pie rápido, aserraderos, por ejemplo, algo en las viñas, hay recolectores de hongos, hay distintas actividades que tenemos nosotros ya maneras de ir a ayudar. Pero el tema de los bosques que se quemaron, la verdad es que se quemó inversión previa, que habría sido actividad en el futuro. Y eso no es fácil de recuperar, tenemos que ahora empezar a conversar con el sector de cómo los vamos a ayudar a reforestar. Hay distintos instrumentos que se han usado en el pasado, pero ese es el gran tema que se nos viene en términos económicos, que la quema de bosques fue muy grande y eso va a tener consecuencias económicas. Ahora, igual Chile está bien preparado. Chile tiene, la actividad de estas regiones afectadas no es muy alta en términos del total de la economía. Tenemos la minería lentamente recuperándose y esperamos que además la actividad de nuevo de reconstrucción nos ayude. Ministro, y en términos de empleo, porque usted dice claramente hay actividades que son muy lentas de recuperar, el mismo caso forestal, el tema agrícola, lo veíamos también con el ministro de Economía, el tema en el turismo va a ser muy difícil de levantar porque la temporada alta es esta. ¿Qué va a pasar con las cifras en el empleo? ¿Hay alguna estimación de aquello también? Estamos haciendo los catastros, sí le puedo decir, al menos para ayudar en algo a nuestros amigos del turismo. En la sexta región está todo normalizado. De hecho, me pidieron de la Cámara de Turismo de allá que dijeran, los que tienen reservas en la sexta región pueden ir, las termas están funcionando, ya se acabó el incendio allá y es muy importante que la gente que tenía reservas las use. Ahora, nosotros tenemos muchas líneas de ayuda para turismo, para, como decía antes, pequeñas empresas, para los aserraderos, que vamos a tener que desplegar. Y entre esas líneas está un subsidio de retención. Aquellas empresas que puedan mantener a sus empleados en su reconstrucción, nosotros podemos acordar con ellos pagarle una parte sustancial del sueldo de sus trabajadores para que no tengan que despedirlos y además así le ayuden esos mismos trabajadores a su propia reconstrucción. Y si es necesario vamos a desplegar también subsidios de empleo directo. En particular, por ejemplo, en la parte más inicial tenemos subsidios de empleo que van directamente vía el Ministerio del Trabajo
Y en una segunda etapa hay programas de empleo que se pueden desplegar a través de CONAF para limpiar predios, para ayudar a acercar, y esos instrumentos ya existen, tenemos que disponer de los fondos para que eso funcione. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado que esto llegue a donde se necesita. Cuando uno dispone de estas líneas, hay veces que gente que no necesita las usa y los que necesitan no la pueden usar porque la usan otros. Y por lo tanto es muy importante hacer los catastros necesarios para que la ayuda llegue a donde tiene que llegar. Ministro, en el tema de la reconstrucción, el gobierno la semana pasada dijo que no se iban a levantar viviendas de emergencia, sino que se iba a hacer el esfuerzo para finalmente reconstruir los pueblos completos. Santa Olga es casi el ejemplo más claro de lo que hay que reconstruir. Sin embargo, hoy día la ONEMI, junto con Techo Chile, habló de levantar viviendas de emergencia. ¿Eso es por la emergencia inmediata o una vez que se levanta una vivienda de emergencia ya no se construye otra porque no están los recursos, porque no está la necesidad inminente? ¿Van a estar esos recursos? ¿Esto es por un tema de alojamiento inmediato o es por falta de recursos? No, la presidenta nos ha instruido claramente que hay que hacer una reconstrucción sólida de casas de estándar al menos como las que existían, y para eso la ministra de Vivienda está trabajando con distintos actores. El último informe que tengo yo es que estaban revisando cómo estaba el sistema de alcantarillado, por ejemplo, en Santa Olga, y el agua potable. Pero la idea es reconstruir ahí encima viviendas normales. En el intertanto, sin embargo, en el gobierno existen siempre dispositivos para poder desplegar ayudas para que la gente pueda pasar un tiempo en algún lugar. Y en eso es la parte que el Ministerio del Interior está haciendo, pero no quepa duda que vamos a hacer todos los esfuerzos y los recursos están para poder reconstruir. Piense que nuestros programas especiales de vivienda de este año son más de 35.000 viviendas, por lo tanto hacer 1.000 viviendas se puede hacer. Y si es necesario suplementar esos presupuestos, lo haremos. Como decía, tenemos los recursos para ayudar a todos estos chilenos que han sufrido tanto con el incendio. Ministro, durante el fin de semana se realizaron varias campañas solidarias a través de la televisión, a través de distintas fundaciones. Este aporte privado, ¿cómo lo valora el gobierno? Y en términos netos, ¿esto sustituye el aporte del Estado? No, no lo sustituye. Nosotros siempre damos una bienvenida a esto. De hecho, anunciamos nosotros que se activaban algunas leyes que tenemos para facilitar que la gente pague menos impuestos con sus donaciones, y por lo tanto también hay un beneficio tributario de donar. Las donaciones son muy importantes. Lo que sí tenemos que pedir es que haya orden en esto, porque en otras circunstancias nos ha pasado que hemos tenido que terminar votando alguna ayuda porque la logística de esto es muy compleja. Entonces las donaciones ordenadas en lugares de acopio son muy importantes. Y segundo, en dinero, por ejemplo, a las fundaciones que tienen más experiencia en esto, como la Cruz Roja, como el Hogar de Cristo, como Cáritas, son muy útiles. Porque esas fundaciones al final saben esta interacción muy importante. Por último, la ministra de Vivienda, Paulina Zavala, está trabajando con el sector privado respecto de darle tareas específicas. Por ejemplo, podrían hacerse cargo de algunas escuelas o algún policlínico por ahí, y eso también es una gran ayuda. Ministro, son las 6 de la tarde ya con 10 minutos. Sabemos que usted tiene un tiempo escaso porque se va a reunir en los próximos minutos con la presidenta Bachelet. ¿Debiéramos esperar algún anuncio o es una reunión habitual? No, la verdad es que tengo comité político con los demás ministros políticos. Yo tuve una reunión en la mañana con la presidenta de seguimiento y tengo que ir a verla cuando tenga números más acabados. Y los equipos del Ministerio de Hacienda, con ayuda de todos los ministerios involucrados, están trabajando estos días para tratar de establecer con la precisión posible, pero todavía es difícil, números exactos de las necesidades fiscales que se van a necesitar acá. Ahora, al mismo tiempo hay una incipiente discusión sobre proyectos de ley. Yo creo que hay que poner eso un poco más adelante en el tiempo. Es muy importante la institucionalidad, pero hoy día es tiempo que CONAF, que ONEMI se dediquen al trabajo que están haciendo, y por lo tanto la parte de proyectos de ley va a tener que esperar un tiempo. Porque incluso se habló recién en estos días que el tema de CONAF estaría bastante avanzado. ¿Eso es así, ministro? Hemos avanzado, pero de nuevo, imagínense que para terminar estos proyectos de ley necesitamos gente de CONAF para interactuar. Y créame que esa gente de CONAF está mucho más ocupada hoy día haciéndose cargo de los incendios y no tiene el tiempo para venir a una reunión, por ejemplo, la elección de presupuestos,
a determinar algunos detalles de cualquier proyecto de ley que se envíe. Muy bien, ministro Rodrigo Valdés, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde.